Hermanos, pueden tomar asiento, hermanos. Vamos a pasar ahora a la clase del día de hoy, hermanos, al estudio bíblico del día de hoy. Hermanos, les recuerdo que continuamos, hermanos, después de haber puesto el fundamento bíblico, continuamos trabajando sobre el respaldo histórico en lo referente a la comunión entre iglesias confesionales. Usted recordará que la lección pasada, estuvimos viendo, mis hermanos, la palabra comunión dentro de nuestra confesión de fe. Recordemos, hermanos, que vimos que de las 11 veces que hace mención sobre la comunión, 3 de esas veces lo hace en el sentido de la relación directa entre el creyente y Dios, y las posteriores, hermanos, las hace en lo referente a la eclesiología. Recordemos, hermanos, que mencionamos que nuestra confesión de fe, en el capítulo 26, párrafos 14 y 15, hace referencia, hermanos, a la, ojo, hermanos, obligación. Dense cuenta que no estoy diciendo necesidad, estoy diciendo obligación de establecer comunión entre iglesias. Más adelante, hermanos, vamos a ver en forma específica qué nos enseña la confesión de fe referente a esto, ¿sí? A las obligaciones que tenemos que cumplir y que nuestra confesión de fe nos muestra. El día de hoy, hermanos, como comenté en la clase pasada, vamos a buscar, mis hermanos, hacer un recorrido histórico por el siglo XVI, mis hermanos. Vamos a buscar, hermanos, trasladarnos al pensamiento de los bautistas particulares del siglo XVI, hermanos. ¿Por qué digo esto, hermanos? Es cierto, hermanos, que nosotros tenemos por autoridad suprema las Sagradas Escrituras. Y nosotros lo confesamos en el capítulo 1, párrafo 1 de las Sagradas Escrituras, que la regla infalible de todo conocimiento, fe y vida salvadoras se encuentra solamente en las Escrituras, ¿sí? Y de eso no lo negamos, hermanos, ¿sí? De hecho, hermanos, no es que tenga que tener un orden, hermanos, nuestra confesión de fe, pero una de las razones por la que nuestra confesión de fe inicia por las Escrituras es porque el pensamiento de los bautistas del siglo XVI era: de aquí parten todas las enseñanzas. No están diciendo que la enseñanza de la Escritura sea más importante que la enseñanza de Dios Trino, que está en el capítulo 2, sino lo que está haciendo referencia es que la enseñanza de Dios Trino se saca de la palabra de Dios, que son las Sagradas Escrituras. A diferencia de otras confesiones, como la confesión belga, por ejemplo, inicia con la doctrina de Dios. Y posterior entra las... Entonces, no es una competencia, hermanos, de ver cuál doctrina es más importante, y eso lo tenemos que aprender al momento de estudiar la confesión. Todas las doctrinas, hermanos, las 32 doctrinas, son importantes. Pero, hermanos, muchas veces, y lo hemos comentado más de una vez, hermanos, los 32 capítulos de nuestra confesión son el resumen doctrinal, hermanos, del pensamiento de los bautistas particulares del siglo XVI. El pensamiento de los bautistas particulares del siglo XVI, hermanos, o su intención principal era reformar su vida como iglesia al pensamiento de la iglesia antigua. Por eso, hermanos, lo que está plasmado en los 32 capítulos de nuestra confesión de fe es lo mismo que está plasmado en
en los 53 de la primera confesión de fe. Y es lo mismo que está plasmado en mucho en los 6 concilios ecuménicos, hermanos, del siglo III al siglo VI. Y es lo mismo que está plasmado en los documentos históricos que datan de antes del siglo III, como por ejemplo la Didache, la doctrina de los apóstoles, que es lo mismo, hermanos, que está en las Escrituras. ¿Sí? Y que esto, hermanos, fue consensuado por la Iglesia. Pero, hermanos, si nosotros decimos adherirnos a la Confesión Bautista de Londres de 1689, nosotros tenemos, hermanos, la obligación, sobre todo quienes enseñamos esto, hermanos, de transmitir ese entendimiento, hermanos, pero no bajo el concepto actual, sino bajo el pensamiento de quienes la redactaron. Porque si nosotros, hermanos, nos adherimos bajo el pensamiento actual, no vamos a estar sacándole el provecho que se le tiene que sacar a las confesiones de fe, porque es muy probable que nos vamos a confundir. Y eso lo mirábamos la clase pasada, hermanos, con las 2 definiciones, tanto del diccionario de Oxford como el de la Real Academia Española en la actualidad, y cómo los conceptos de comunión, hermanos, en el siglo XVI varían y eran diferentes a los que da la Real Academia Española en esta época. Y si nosotros, cuando vemos el término comunión en nuestra confesión, buscamos la definición de la RAE que da para esta, es muy probable que nos vamos a confundir. Y es muy probable que nos vamos a equivocar. Pero si nosotros viajamos al pensamiento de estos hombres, ahí vamos a sacar la enseñanza que realmente ellos querían transmitir. Y la enseñanza que ellos realmente querían transmitir, hermanos, es la enseñanza bíblica. Por eso es la importancia, hermanos. Por eso les digo que vamos a buscar hacer un recorrido histórico en esta tarde. En este tiempo que nos queda, hermanos, vamos a buscar hacer un recorrido histórico por el siglo XVI, tratando, hermanos, de leer algunos fragmentos de diferentes fuentes del siglo XVI, y tratando de explicar un poco, hermanos, para entenderlo de una forma más correcta. Primero, hermanos, vamos a viajar todos al año de 1644, hermanos. 1644, hermanos, 7 iglesias. Y ojo, hermanos, aunque la confesión de fe data, la primer confesión bautista de fe, hermanos, data del año 1644, esto no quiere decir que anteriormente no existían iglesias bautistas, hermano. Si mal no recuerdo, hermano, la fecha exacta, 1603, Henry Jacob, un separatista inglés, da inicio, hermanos, a la primera iglesia congregacionalista que a la postre se convertiría en una iglesia bautista con el paso de 3 ministros, como lo es el caso de Lathrop, quien empezó a cuestionar un poco el bautismo de infantes, y finalizando con Henry Jesse, quien empieza a cimentar una iglesia bautista particular. Ya para ese tiempo había otros hombres, hermanos, como John Spilbury, que alguna vez hablamos, hermanos, sobre algunas enseñanzas de este hombre. Ellos empezaron a desarrollar esto, hermanos, pero en el año de 1644, hermanos, 7 iglesias de Londres se unieron para hacer pública una confesión de fe. Este suceso, hermanos, de estas 7 iglesias está descrito en un manuscrito antiguo que se le conoce como el manuscrito de Kiffin. Y le voy a leer con lo que dice este manuscrito referente a ese trabajo que hicieron estas 7 iglesias. Dice, hermanos, los que tenían ese parecer tenían comunión entre sí. Acuérdense que está hablando en referencia a las 7 iglesias que redactaron la primera confesión bautista de fe de Londres. No nos confundamos. Primera confesión bautista, 1644. Además, la voy a poner aquí, hermanos. Primera confesión de fe bautista de Londres. 1644, 1646, hermanos.
¿Por qué 1644, 1646, hermanos? Porque aquí hubo ciertos cambios. No vamos a ver esos cambios, hermanos, ¿sí? Pero aquí hubo ciertos cambios. ¿Sí? Recordemos que alguna vez, hermanos, cuando introducimos a la confesión bautista, a la segunda confesión que ya estudiamos, dijimos que lo que buscaban los bautistas particulares era ser aceptados por el cristianismo clásico, por los reformadores. En ese interés de ser aceptado, hermanos, ellos se dieron cuenta que aquí en 1644 habían sido muy tajantes en ciertos aspectos, y por respuesta que hicieron, ellos empezaron a suavizar un poco sin afectar el sentido de su doctrina, hasta modificar una serie de capítulos a 1646. Pero volvemos, hermanos, al escrito del manuscrito de Kiffin, que hace referencia a este escrito, hermanos. El señor Green con el capitán Spencer habían comenzado una congregación en Crutched Friar, a quienes Paul Hobson se unió, quien estaba ahora con muchas de estas iglesias, de estas iglesias. Es decir, había muchos hombres que formaban parte de estas iglesias. Una de las 7 iglesias, de esas 7 que habían suscrito la confesión esta, hermano. Habiéndose hablado mucho en contra de estos, como no sanos en doctrina, como si fueran arminianos, y también se decía que hablaban en contra de los magistrados, etc., ellos se unieron en una confesión de su fe en 52 artículos, lo cual dio gran satisfacción a muchos que habían estado prejuiciados, hermanos. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos está diciendo el manuscrito de Kiffin, hermanos? 7 iglesias se reunieron que estaban siendo tachadas, hermanos, de arminianos. ¿Qué quiere decir que estaban siendo tachadas de arminianos? Como aquellos que sostienen el libre albedrío como un medio para salvación. Es decir, que decían que el hombre tenía que ver en la salvación, que el hombre decidía ser o no ser salvo, pero también, hermanos, que no se sujetaban a los magistrados, al gobierno civil. Esto era característico, hermanos, de un grupo que se conocía como los anabaptistas. Los anabaptistas, hermanos, de quienes muchos bautistas en la actualidad descienden, hermanos. Y que hicieron cosas atroces, hermanos, al tal grado que se les conoció como los autores de lo que históricamente se ha conocido como la masacre de Münster en Alemania, hermanos. En su idea supuesta de que una revelación se le había dado a un hombre, que la nueva Jerusalén iba a ser instalada en una ciudad de Alemania, Münster, pero tenían que limpiar esa ciudad del pecado. Estos hombres, a nombre de esa visión supuesta de parte de Dios, van y masacran a toda esa comunidad, matan a todos, niños, hombres, mujeres, ancianos, porque ahí se iba a establecer la nueva Jerusalén, y ellos tenían que tomar dominio de ese lugar. Y con estas gentes estaban relacionándolos a estos, hermanos, a los bautistas particulares. ¿Qué hacen ellos para alejarse de esto, hermanos? Comunión. Se juntan formalmente. En el pensamiento de los primeros bautistas particulares del siglo XVI, y sin duda alguna, esto implicaba, hermanos, una unidad formal entre iglesias que buscaban una mutua edificación en la publicación de esta confesión. Estas 7 iglesias, hermanos, no solamente estaban buscando un compañerismo para tener con quien pasar un rato. No, hermanos, estas 7 iglesias buscaban una unión formal para ser fortalecidos, hermanos, frente a las cosas que estaban viviendo. En el documento de la confesión, hermanos, afirman ese mismo pensamiento sobre el asociacionalismo formal, hermanos. Ojo, esto dice la primera confesión bautista de fe, hermanos, en su carta introductoria. Dice: y aunque las congregaciones locales sean cuerpos distintos y diversos, cada cual una ciudad entretejida y compacta en sí misma. ¿Sí? Es el pensamiento, hermanos, de los bautistas particulares del siglo XVI. Cada iglesia es una ciudad entretejida y compacta en sí misma. Pero ojo, dice, todas deben andar por una misma regla, y por todos los medios convenientes deben obtener consejo, ayuda mutua en todos los asuntos necesarios de la iglesia, como miembros de un solo cuerpo,
en la común fe bajo Cristo, su única cabeza. ¿Sí? Entonces decían, miren, reconocemos, los bautistas particulares reconocían su independencia. Reconocían, hermanos, que la iglesia estaba completa si tenía miembros y oficiales. Si tenía esos dos elementos, era reconocido como una iglesia completa. Sin embargo, reconocían que también tenían la obligación de unirse en comunión con otras iglesias. Un comentario de esta confesión, hermanos, en un documento que se llama Orígenes, de B.R. White, dice lo siguiente, hermanos. Creo que la importancia de este principio, ¿cuál principio, hermanos? De la comunión formal, para la primera generación de bautistas calvinistas, no puede ser sobreestimada. El deber del compañerismo, tanto dentro de las congregaciones individuales como entre congregaciones, era considerado un asunto de inmensa importancia. En la primera generación ellos creían que una iglesia individual, esta parte es interesantísima, hermanos, ojo, dice, ellos creían que una iglesia individual no debe ser tan libre para ir por su propio camino sin importarle las demás congregaciones. Ojo, como tampoco un creyente individual podía ser un cristiano serio sin un compromiso con una congregación visible local, hermanos. Hoy, hermanos, lamentablemente, quizás puedan existir muchas iglesias, hermanos, que adhieren a la confesión bautista de fe, pero piensan que es posible, hermanos, que bajo esa misma convicción, una iglesia pueda caminar en solitario. ¿Y cuál era el pensamiento, hermanos, de los hombres que redactan esta confesión? No. Es como si quisiéramos que un cristiano lo reconociéramos como fiel sin pertenecer a la membresía local de una iglesia. La membresía de una iglesia local. Hermanos, un cristiano no puede estar sin pertenecer a una membresía local de una iglesia. Ellos decían, es igual. Una iglesia local no puede existir fuera de la comunión con otras iglesias. Para la década de 1650, hermanos, ya viajamos un poquito más adelante. Ojo con esto, hermanos. Muchos que niegan el asociacionalismo formal, quienes redactaron la confesión de fe para el año 1650, ya habían formado varias asociaciones regionales en Londres. Y los registros de estas nos arrojan luz sobre el tema de la comunión intereclesial. Miren este dato, hermanos, el 26 de junio de 1656, en una reunión de las asociaciones regionales centrales, se adoptó un acuerdo, que este acuerdo sirvió como una especie de constitución para esa asociación. Y ese acuerdo decía lo siguiente, hermanos, decía, el Señor nuestro Dios, según su misericordia libre e infinita, habiéndonos concedido el estar en su Hijo Jesucristo y en sí mismo por medio de Él, y el ser bautizados en su nombre y andar en distintas iglesias y asambleas de Sión, conforme a la regla de su palabra, según la medida y el conocimiento de la gracia que Él nos ha conferido, habiéndonos concebido el estar de acuerdo en los mismos principios, nosotros, por lo tanto, conforme a la voluntad de Dios, que claramente aparece en su palabra con verdadero agradecimiento a Él por su gracia, lo que dice aquí, hermanos, nos reconocemos mutuamente como verdaderas iglesias de Cristo y reconocemos que es nuestro deber tener una estrecha comunión cada una con las demás según el Señor dé oportunidad y capacidad, esforzándonos para que todos podamos crecer más y más en la fe y en el conocimiento y en toda pureza y santidad para el honor de nuestro Dios, y es nuestra resolución en las fuerzas de Cristo esforzarnos para así lograrlo. Hermanos, cuando muchas iglesias en la actualidad que se adhieren a la confesión afirman que ese no era el pensamiento, los escritos de ellos, hermanos, nos dicen todo lo contrario. Ellos sí pensaban en ese formalismo y darle esa seriedad.
Estas iglesias, hermanos, que de estas asociaciones que se forman en 1650 aproximadamente, fueron las iglesias que enviaron representantes a lo que se empezó a conocer como asambleas generales en 1689. ¿Alguien se acuerda, hermanos? Si no, vamos a tener que regresar muchos estudios. ¿Qué pasó en la Asamblea General de 1689? Deberían de responder todos a una sola voz. Confesión Bautista de Fe. ¿Sí? Muchas iglesias, hermanos, que estaban en 1650, enviaron sus representantes a esta asamblea, en donde se aprueba la confesión de fe. Y en esta asamblea, hermanos, el entendimiento de la comunión se presenta ahora bajo la frase estrecha comunión. Es decir, ahora yo no era únicamente tener relación o tener comunión, ahora era una estrecha comunión. Hermano, ¿qué es una estrecha comunión? Una comunión muy fuerte, hermanos, ¿sí? Muy cercana, ¿sí? Ojo lo que dice, hermanos, en esta asamblea. Por cuanto las iglesias se reconocen mutuamente como verdaderas iglesias de Cristo y reconocen que es su deber tener una estrecha comunión cada una con las demás, conforme a la regla de su palabra, y así ser cada una útil a las demás, según Dios dé oportunidad y capacidad. Y ahora se desea que estas iglesias considere que se reconocen mutuamente y que fielmente han de tener tal comunión cada una con las demás y esforzarse para ser útiles cada una con las demás. Hermanos, lo que buscaba en esta asamblea general, hermanos, era formalizar el hecho de cómo las iglesias iban a trabajar en estrecha comunión para poder ser útil una iglesia a otra iglesia. ¿En qué se podían servir, hermanos? Ustedes recordarán, hermanos, espero yo que sí, hermano, la primer clase que tuvimos sobre esta serie en el argumento bíblico de la comunión. Si usted bien recordará, hablamos sobre la práctica bíblica de cómo ejercían la comunión, hermanos. Usted recordará. ¿Sí? Esa era la utilidad, hermanos, que las asambleas generales de los bautistas le daban a esto, hermano. Decían, hermanos, que la comunión sería útil en dar consejo en asuntos de controversia, de la misma manera en que la iglesia de Jerusalén y Antioquía, hermanos, llegaron a un acuerdo, Hechos 15, decían de esa misma manera tienen que servir estas asambleas. Otra cuestión también que buscaban era dar y recibir en caso de pobreza o de escasez en cualquiera de las iglesias locales. Hermanos, es un hecho, hermanos, que una iglesia de los bautistas particulares no eran tan numerosas, pero había unas iglesias que sí lo eran. Y las iglesias que no eran tan numerosas se juntaban en comunión estrecha con las que sí lo eran, y si la iglesia no tan numerosa no podía sostener a su ministro, la iglesia numerosa le ayudaba a sostener a su ministro. Para que el ministro, hermano, se preparara. Y el ministro no tuviera que mezclarse en algunas otras actividades. ¿Cómo se ayudaban también, hermanos? Enviando al servicio hermanos dotados, hermanos. Enviar a hermanos a otras iglesias a enseñar, hermanos. Trabajar en cosas en común, hermanos, también se buscaba. Velar, hermanos, unos por otros en cuanto a la protección de la pureza doctrinal, el ejercicio del amor y la buena conducta. Era lo que se buscaba. Como podemos ver nosotros, hermanos, hasta este punto, la comunión entre iglesias no era simplemente un compañerismo, hermanos. ¿Sí? Era un reconocimiento, un apoyo y un compromiso formal a trabajar juntos, hermanos.
Durante los años 1689 hasta el año 1693, hermano, se establecieron unas asambleas generales. En Londres se reunieron las iglesias de los bautistas particulares en lo que se conoció como las asambleas generales. Hace algún tiempo, hermanos, 4 años, quizás un poco más, hablamos sobre estas asambleas. De hecho, es por ahí en el canal de YouTube, hermanos, hay unas enseñanzas sobre estas asambleas, hermanos, lo que se hacía. Pero vamos a ver, hermanos, cómo se hizo uso de la palabra comunión en estas asambleas, porque es muy relevante, hermanos, para lo que estamos estudiando sobre la comunión, y sobre todo, hermanos, que esto lo estamos enseñando, porque recordemos, hermanos, que ante esa necesidad y esa obligación que tenemos como iglesia de caminar en eso, ¿sí? Tenemos que saber, hermanos, si queremos caminar en la comunión con las otras iglesias, tenemos que saber cómo es la forma correcta. Lógicamente, hermanos, sabemos que no se puede cambiar de la noche a la mañana, hermano. Pero sí por lo menos tener en vista la dirección hacia lo que apunta, hermanos, e ir participando en lo que sea posible en eso, hermano. Sabemos, hermanos, que primero para que se dé una comunión en este sentido formal, sobre todo aquí en Obregón, hay muchas cuestiones doctrinales que se tienen que emparejar, hermanos, y en eso es en lo que estamos trabajando por la misericordia de Dios, hermanos, con las iglesias de aquí de Obregón. Y esperamos, hermanos, por la misericordia de Dios, que en un futuro cercano, hermanos, esto ya empiece a dar frutos. ¿Sí? Pero, hermanos, sabemos el camino que estamos yendo y es por eso que estamos tocando estos temas el día de hoy, hermano. El término comunión, hermanos, es algo que a mí me llama mucho la atención cómo se usó en las asambleas generales, hermano. En el informe narrativo de la asamblea de 1689, este término comunión se utiliza 2 veces, hermano. La primera vez aparece, hermanos, presentando en una de las 7 reglas para el procedimiento de estas iglesias, y se refiere a la membresía en la iglesia local. Dice, hermanos, una de estas 7 reglas, dice que en aquellas cosas en que la iglesia difiera de otra, en que una iglesia difiera de otra en sus principios o prácticas en cuanto a la comunión, no podemos imponer ni impondremos sobre ninguna iglesia local en eso, sino que dejaremos que cada iglesia en su propia libertad para andar juntos como lo han recibido en el Señor, hermanos. ¿Por qué estaban poniendo esto, hermanos? ¿Sí? Ojo, hermanos, caminar en comunión no quiere decir que todas las iglesias van a estar de acuerdo en todo. Quiere decir, hermanos, que todas las iglesias van a aprender o vamos a aprender a andar en unidad aún a pesar de las diferencias. Siempre y cuando esas diferencias vayan por un camino correcto, hermanos. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes han escuchado, hermanos? Yo sé que muchos han escuchado hablar de este hombre, John Bunyan. ¿Sí? El famoso libro de El progreso del peregrino. ¿Sí? Famosísimo el libro, hermano. Un bautista particular, ¿sí?, que participó en estos tiempos, hermano. En aquellos tiempos, hermanos, las iglesias de los bautistas particulares tenían un entendimiento de la membresía en las que unos afirmaban lo que es la membresía abierta y otros afirmaban lo que es la membresía cerrada. Vuelvo a repetir, hermanos, no lo entendamos bajo el término que actualmente se entiende. Les voy a explicar, hermanos, cómo se entendía en aquel tiempo. En aquel tiempo, hermanos, la membresía abierta hacía referencia a que una persona podía ser miembro de una iglesia sin ser bautizado. ¿Por qué, hermanos, era muy común esto, hermanos? Que eso también tenemos que hacer referencia, hermanos, ¿sí?
Recuerden, hermanos, que las iglesias independientes, los bautistas particulares, protestan de la iglesia nacional en donde se practicaba el paedobautismo. Es decir, a todos los bautizaban siendo niños y podían crecer en la iglesia o podían no crecer, pero eran bautizados. ¿Sí? Entonces, cuando hablaban de una membresía abierta, decía algunos adherentes a esta práctica, entre ellos John Bunyan, decía que no necesitaba bautizarse una persona para ser miembro de una iglesia, únicamente necesitaba haber sido alumbrado por el Evangelio. Él decía, lo que convierte a un hombre miembro de una iglesia local, o lo que se le exige a un hombre para pertenecer a una iglesia local, es el Evangelio. Ojo, hermanos, entendamos que es muy probable que este hombre ya había sido bautizado de niño, por el contexto en el que se desarrollaba. ¿Sí? Y ojo, hermanos, había sido bajo un entendimiento, hermanos, no necesariamente de la regeneración bautismal. ¿Sí? Pero por otro lado, hermanos, había otros hombres, como Hércules Collins, que decían, no, la membresía de una iglesia local se adquiere a través del bautismo. Es decir, todo miembro tiene que ser bautizado. Y hubo ese conflicto, hermanos, porque en esta asamblea general había iglesias de las dos perspectivas. Cuando dice, hermanos, esto que acabamos de leer, que en aquellas cosas en las que una iglesia difiera de otra en sus principios o prácticas en cuanto a la comunión, hacían referencia a esto, hermanos, de la membresía. Es decir, va a haber quienes se adhieran a la confesión bautista de fe, quienes tengan comunión con nosotros, que van a aceptar la membresía abierta, pero va a haber unos que van a aceptar o que se van a aferrar a la membresía cerrada. Eso no va a impedir que estas dos iglesias tengan comunión, decía. Por eso, hermanos, vemos ejemplos de iglesias donde, se me fue ahorita, no recuerdo si fue la iglesia de Petit France, no recuerdo, mejor no voy a decir la iglesia porque se me fue ahorita, pero aceptó a una mujer bajo el cobijo de la membresía presbiteriana. Y ella pidió no ser bautizada bajo la creencia bautista. Y fue aceptada en la membresía, porque lo podían hacer. ¿Sí? Era aceptada en la comunión, en la participación de la Santa Cena. Pero por otro lado, hermanos, ¿sí? Hay otros ejemplos, como el que se responde en una de las preguntas de la misma asamblea. Hacen una pregunta que dice, ¿qué ha de hacerse con aquellas personas que se separan del compañerismo de la iglesia local, de la que son miembros y se unen a la comunión con la iglesia nacional? Y la respuesta era usar todos los medios debidos para rescatarlos mediante la instrucción y la amonestación, y si no son rescatados por estos, rechazarlos. ¿Sí? Ahora, tenemos otro ejemplo, hermanos, así como el de la membresía. Tenemos otro ejemplo, hermanos, que les comentaba y les introducía en este comentario la semana pasada. Ustedes sabían, hermanos, que había y todavía hay bautistas del séptimo día. Hay bautistas del séptimo día. En aquel tiempo, hermanos, eran muy como los adventistas del séptimo día. No iguales, hermanos, pero en ese sentido. Había bautistas del séptimo día. Estos bautistas del séptimo día, hermanos, tenían muchas cosas en común con los bautistas particulares. El problema era que ellos afirmaban, hermanos, que el día del Señor era el último día de la semana. A diferencia de los bautistas particulares, hermanos, que afirmaban que con la venida de nuestro Señor Jesucristo, ese mandamiento, ese cuarto mandamiento, el sentido positivo de ese mandamiento cambia al primer día de la semana. Pero, hermanos, en este sentido, hermanos, era tanta la incoherencia entre estas dos posturas
que llegó a la separación, hermanos, de estas iglesias, de los bautistas del séptimo día. Ojo, hermanos, algo a rescatar, hermanos. Los bautistas particulares, hermanos, que se adhieren a la confesión de fe que nosotros nos adherimos, hermanos, y sobre la que estamos estudiando la comunión, no dijeron, estos ya no son nuestros hermanos. No, hermanos, son nuestros hermanos, pero por las diferencias que tenemos, no podemos caminar juntos. Cuando uno camina en esto de la comunión, hermanos, hay diferencias que no van a afectar la unión, pero hay diferencias, hermanos, con las que necesariamente se va a tener que, por el bien de todos, no caminar en esa comunión, hermano. Ojo, esto no impide que nosotros oremos por ellos. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? En el sentido práctico de la iglesia, hermanos, entendiendo nosotros, hermanos, cómo miraban la comunión los bautistas particulares en el siglo XVI y que es la práctica que queremos retomar, hermanos, en este caso, hermanos, los esfuerzos que se están haciendo. Ojo, hermanos, no solamente en Obregón, hermanos. Por la misericordia de Dios, hermanos, hay un movimiento muy fuerte en México que se está promoviendo esto, hermano. Y no nos quedamos solamente en México, hermanos. En gran parte de América Latina hay estos movimientos, hermano. Ahora, la semana pasada, hermanos, me tocó ver que había unos hermanos en Francia, hermanos, bautistas particulares, que están estudiando en el seminario. Y hasta por aquellos lados, hermanos, está resurgiendo la enseñanza, hermano. Y en este sentido, hermanos, más apegado al entendimiento histórico. Pero, hermanos, identificando bien las cosas en común en las que se puede caminar, reconociendo las diferencias que no van a hacer apartar, pero reconociendo también las diferencias que por obvias razones sí no van a permitir tener esa comunión. Por ejemplo, hermanos, con todo respeto y con todo aprecio a mis hermanos bautistas, ojo lo que estoy diciendo, hermanos, mis hermanos bautistas, en su mayoría de Obregón, que no son confesionales, sería imposible establecer una relación de comunión formal con ellos, hermano. Sería imposible. Y ojo lo que estoy diciendo, no estoy diciendo con mis hermanos bautistas, hermanos, ¿sí? No estoy diciendo, ustedes saben, hermanos, que las cosas se le llaman como son, hermano. No estoy diciendo con la secta de los testigos de Jehová, no estoy diciendo con la secta de los redimidos, no estoy diciendo con la secta de los adventistas, de los apostólicos. A ellos sí, hermanos, no diría mis hermanos en la fe, hermano. Alguien que niega la doctrina de la Trinidad como la niegan ellos, hermanos, nunca van a ser reconocidos como hermanos en la fe. Pero hay otros hermanos que sí son hermanos en la fe, pero el establecimiento de una comunión formal sería algo muy complicado, hermanos. Por eso la comunión, hermanos, que se está buscando es entre iglesias confesionales, entre aquellas iglesias que hemos adoptado la confesión de fe. Y que por la misericordia de Dios, hermanos, entraremos en proceso en el que vamos a tener que ir definiendo, hermanos, el entendimiento que tenemos de las doctrinas, hermanos, de la confesión. Para la postre, hermanos, poder caminar en comunión. Pero es un trabajo previo, hermanos, ¿sí? En esa misma reunión, hermanos, y algo muy interesante, de 1689, se crea un fondo, hermanos, con la intención de proveer ayuda financiera
a los pastores donde las iglesias no tuvieran la capacidad de sustentarlos, y ese mismo fondo era usado también para la educación de jóvenes que iban a ser encaminados al ministerio, hermano. Y entre todas las iglesias, hermanos, recaudaban un fondo. Digo esto, hermanos, porque muchas veces decimos, no, es que el confesionalismo no respalda el asociacionalismo. No, sí lo respalda. Y en escritos formales, hermanos, 9 varones, 9, creo que eran 9, hermanos, no recuerdo 9 o 7, representantes de cada una de las iglesias que se hacían cargo de ese fondo. Y era enviado ese fondo para las iglesias donde el ministro ocupaba ser sostenido porque la iglesia no podía sostenerlo. Y en el estudio de jóvenes, hermanos, para el ministerio. Hermanos, un joven para el ministerio en aquel tiempo tenía que estudiar sí o sí hebreo, griego, arameo y latín. Eso era tremendo, hermano. No tenía vida social. Digo, que me van a dar, me dicen, ¿tú no tienes vida social? Pues no, no tengo. Pero, bueno, hermanos, había formalismo en eso, hermanos, ¿sí? El peso, hermanos, que nosotros tenemos en cuanto a la evidencia histórica nos da un fuerte indicio de que los párrafos 14 y 15 de la confesión, los cuales estudiaremos la otra semana, en el capítulo 26, a la que nosotros nos adherimos, abogan por el asociacionalismo formal cuando hablan de comunión. Desde que se inició este movimiento, hermanos, en 1640, este término de comunión siempre abogó por un asociacionalismo formal y no simplemente por una convivencia, hermano. Iba encaminado hacia algo formal. ¿Sí? Si decimos que nosotros somos confesionales y nos adherimos a la Segunda Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689, sin duda alguna debemos buscar tener comunión bajo esta perspectiva. De otra manera no estamos entendiendo históricamente lo que significa. Como les decía ahorita, hermanos, a mis hermanos que estamos teniendo las clases previas a la membresía, hay muchos que hablan del enfoque puritano, y el enfoque puritano se oye muy bonito, pero ¿cuántos desconocen completamente una vida práctica bajo el enfoque puritano, hermano? ¿Cuántos desconocen esto, hermano? De la misma manera, hermanos, muchos hablan de la comunión bajo el enfoque de la confesión, pero también se desconoce el término usado ahí, hermano. Ahora, hay algo que tenemos que aclarar, hermanos, antes de entrar a la próxima clase, y con esto voy finalizando, hermanos. Algo que tengo que aclarar. Los bautistas particulares, hermanos, ustedes bien saben, y lo hemos estudiado, hermanos, de los 150 artículos que tienen, ¿sí?, en su mayoría los agarran de la Confesión de Fe de Westminster y de la Declaración de Saboya. Más de la Declaración de Saboya o de la Plataforma de Saboya. Únicamente 8 párrafos, hermanos. Ojo, 8 párrafos, no artículos, hermanos. De los 150 párrafos, únicamente 8 son tomados de la primera Confesión Bautista de Fe, de la que hicimos referencia ahorita. Los demás, hermanos, fueron tomados de las otras confesiones y algunos que pusieron los mismos bautistas particulares. En el caso, hermanos, del capítulo 26, párrafo 14 y 15, que la próxima semana vamos a estudiar un poquito más, la Declaración de Saboya tenía una frase que hacía referencia a un sínodo o concilio. Usted recordará, hermanos, cuando estudiamos el libro de las llaves del reino de los cielos de John Cotton, congregacionalista, quien influyó en John Owen, hermanos, para llegar al congregacionalismo, que es conocido como el padre del congregacionalismo. Él hacía referencia a un sínodo. ¿Qué era este sínodo, este concilio? Era
la agrupación de varias iglesias que en última instancia, ojo, en última instancia podían ejercer cierta autoridad en una iglesia local. Ellos pensaban eso, hermano. La diferencia entre la declaración de Sahoy y la confesión bautista en estos párrafos es que los redactores de la confesión eliminaron esa palabra sínodo o concilio. Lo eliminaron, lo sacaron, porque ellos argumentaban, al igual que lo creemos nosotros, hermanos, que no hay sínodos o concilios por encima de la iglesia local. Creemos, hermanos, en la posición del concilio ecuménico, hermanos, de los primeros concilios ecuménicos, 6, ¿sí? Pero ellos estaban siendo instituidos en un tiempo para delimitar la doctrina, sobre todo la trinitaria, pero no para ejercer autoridad sobre una iglesia local. Por eso es que se quita esto, ¿sí? Entonces, hermanos, nosotros vemos con esto cómo era la perspectiva de los hombres que escribieron la confesión de fe. Creo yo, hermanos, que es importante que si nosotros nos adherimos a una palabra histórica, entender lo que históricamente es esa palabra, para practicarlo bajo ese punto de vista. Es por eso, hermanos, que hemos tenido estas clases, hermanos. Yo sé, hermanos, que estas clases pueden ser muy complicadas para muchos, hermanos. Porque fechas, números y cómo grabarnos tantos números. No, hermanos, no se tiene que grabar tantos números, hermanos. Con que entendamos el concepto, hermanos, es más que suficiente. Los números déjenselo a los que no tenemos vidas sociales, ¿sí? Pero con que entendamos el concepto, hermano, ¿sí? ¿Dudas, hermanos, hasta aquí? Bien, hermanos, si no hay dudas, vamos a orar, hermanos, para que yo sé que sí hay muchas, hermanos, ¿sí? Pero dicen por ahí, hermanos, que cuando no hay dudas, o tuvieron vergüenza de preguntar, o el que enseña es muy bueno enseñando, hermanos. Yo voy a pensar que no tuvieron dudas al preguntar, hermanos, ¿sí? Vamos a orar, hermanos, ¿sí? Padre, gracias te damos, mi Dios, por este tiempo y por la oportunidad que nos das de poder ser edificados conforme a estas enseñanzas, mi Dios, que llevan a nuestra iglesia local a un entendimiento práctico de lo que tú demandas de nuestra vida como iglesia. Te pedimos, mi Dios, que tú seas en cada uno de nosotros y que nos lleves a un entendimiento adecuado y correcto, a una comprensión bíblica de la práctica de la iglesia en este mundo caído, mi Dios. Te suplicamos, mi Dios, por cada una de las iglesias que están alrededor nuestro, mi Dios, alabando y adorando tu santo nombre. Te pedimos y te suplicamos, mi Dios, por la comunión entre las iglesias locales que tú has puesto en esta comunidad. Gracias, Padre, te damos por todo ello, reconociendo que tú eres el Señor de señores y el Rey de reyes. En Cristo Jesús ponemos todo esto en tus manos. Amén. Bien, hermanos, pasaremos al tiempo de la cena del Señor.